Queridos hermanos, sigamos disfrutando de la vida cristiana normal de la Iglesia. Capítulo 3. Apóstoles y ancianos. Los ancianos eran hombres locales nombrados para cuidar de los asuntos de la iglesia local. Su jurisdicción estaba limitada por la localidad. Un anciano en Éfeso no era anciano en Esmirna, y un anciano en Esmirna no era anciano en Éfeso. En las Escrituras no hay apóstoles locales, ni tampoco ancianos extralocales. Todos los ancianos son locales y todos los apóstoles son extralocales. En ningún punto habla de la palabra de Dios de que los apóstoles atendían los negocios de una iglesia local. Y en ningún lado nos dice que los ancianos estaban manejando los asuntos de varias iglesias locales. Los apóstoles eran los ministros de todas las iglesias, pero no controlaban ninguna. Los ancianos estaban limitados a una iglesia y ellos controlaban los negocios en ella. El deber de los apóstoles era fundar iglesias. Una vez que era establecida una iglesia, toda la responsabilidad era entregada a los ancianos locales, y desde aquel día los apóstoles no ejercían control alguno en sus asuntos. Toda la administración estaba en manos de los ancianos, y si lo creían correcto, hasta se podían rehusar a que un apóstol entrara en su iglesia. Si tal cosa ocurriera, el apóstol no tendría autoridad para insistir en ser recibido, puesto que toda la autoridad local ya había pasado de sus manos a las manos de los ancianos. ¿Cómo trató Pablo con el creyente fornicario en Corintio? Él notificó a la iglesia que hubiera excomulgado al hombre. Lo más que podía hacer era instruir a sus miembros con relación a la gravedad de la situación y tratar de amonestarlos para que quitaran al hombre perverso de en medio de ellos. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 13. Si la iglesia estaba espiritualmente sana, ellos le podrían atención a Pablo. Pero si hacían caso omiso de sus exhortaciones, aunque ellos estarían errados espiritualmente, no lo estarían legalmente. En el caso de que ellos menospreciaran su consejo, Pablo solo podría afirmar su autoridad espiritual en la situación. En el nombre del Señor Jesús, él podría hacer que el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Versículo 5. No tenía él autoridad oficial alguna para disciplinarle, pero tenía autoridad espiritual para enfrentar el caso. Tenía su vara espiritual. Los asuntos de la iglesia local son totalmente independientes de los apóstoles. Una vez que los ancianos han sido nombrados, todo control pasa a las manos de ellos. Y aunque todavía pueda un apóstol instruir y persuadir, nunca puede intervenir. Mas esto no le impedía a Pablo hablar con autoridad a los corintios. Aún un lector casual ha de notar cuán autoridad son sus declaraciones en ambas epístolas. Era completamente de su competencia juzgar en cuanto a las cuestiones doctrinales y morales. Y al hacerlo, Pablo era muy enfático. Pero la ejecución de tales juicios no era de su competencia. Era completamente un asunto de la iglesia local. Un apóstol puede enfrentarse a los desórdenes de una iglesia, siempre que se busque su consejo y ayuda, como fue en el caso de Pablo y la iglesia en Corinto. Fue debido a sus preguntas que él podía decirles: las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 34. Pero el punto a notar aquí es que las demás cosas que Pablo se proponía poner en orden a su llegada a Corinto serían entendidas de la misma forma que las tratadas en sus epístolas, y estas habían sido tratadas doctrinalmente, de la misma manera que en su epístola él los había instruido en relación con ciertos asuntos. A su arribo los instruiría sobre los asuntos restantes, pero serían los mismos corintios y no Pablo quienes tendrían que enfrentar con la situación. Puesto que Pedro y Juan eran apóstoles,
¿Cómo sucedió que ellos eran ancianos de la iglesia en Jerusalén? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Segunda de Juan, capítulo 1. Tercera de Juan, capítulo 1. Ellos eran ancianos lo mismo que apóstoles porque no solo eran responsables de la obra en diferentes lugares, sino que también eran responsables de la iglesia en su propio lugar. Cuando salían, ministraban en calidad de apóstoles, teniendo la responsabilidad de la obra entre otras partes. Cuando regresaban a casa, ejecutaban las tareas de ancianos, teniendo la responsabilidad de la iglesia local. Solo los apóstoles, que no viajan mucho, pueden ser ancianos de la iglesia en su propia localidad. Cuando Pedro y Juan estaban fuera de su propia iglesia, eran apóstoles, y cuando regresaban, eran ancianos. No era sobre la base de que eran apóstoles que eran ancianos en Jerusalén. Eran ancianos allí solo sobre el fundamento de que ellos eran hombres locales de mayor madurez espiritual que sus hermanos. No hay precedente en la Escritura para que un apóstol visitante se arriesgue como anciano en alguna iglesia que visite. Pero sí, las circunstancias le permiten estar en casas frecuentemente. Él podría ser un anciano de su propia localidad, basado en que es un hermano local. Si el carácter local de la iglesia de Dios ha de ser preservado, entonces el carácter extralocal de los apóstoles también tiene que ser preservado. Pablo fue enviado a Antioquía y fundó una iglesia en Éfeso. Sabemos que él no ocupó el oficio de anciano en ninguna iglesia. ¿Pero le hubiese sido posible ser anciano en Antioquía? No en Éfeso. Él estuvo 3 años en Éfeso, pero allí laboró en calidad de apóstol, no de anciano. Es decir, no asumió responsabilidad alguna, ni ejerció autoridad alguna en cuestiones locales, sino que sencillamente se entregó a su ministerio apostólico. Observemos cuidadosamente el hecho de que no hay ancianos en la Iglesia Universal, ni hay apóstoles en la Iglesia local. Sus responsabilidades. Las responsabilidades de todo hombre salvo es servir al Señor, de acuerdo con su capacidad y en su propia esfera. Dios no nombró a los ancianos para que llevaran a cabo la obra en lugar de sus hermanos. Después del nombramiento de los ancianos, aquí, que antes todavía es el deber y el privilegio de los hermanos servir al Señor, los ancianos también son llamados obispos. Hechos capítulo 20, versículo 28. Tito capítulo 1, versículo 5 y versículo 7. El vocablo anciano se refiere a una persona, el término obispo a su tarea. Obispo significa sobreveedor, y un sobreveedor no es uno que trabaja en lugar de otros, sino que uno que supervisa a otros mientras ellos laboran. La intención de Dios era que cada cristiano fuera un obrero cristiano, y Él nombró a algunos para que se encargaran de la supervisión de la obra a fin de que éste se ejecutara eficientemente. Nunca fue su intención que la mayoría de los creyentes se dedicaran exclusivamente a asuntos seculares y dejaran los negocios de la iglesia en manos de un grupo de especialistas espirituales. Este punto no puede enfatizarse suficientemente. Los ancianos no son un grupo de hombres contratados para realizar la obra de la iglesia a nombre de sus miembros. Ellos únicamente son los que vigilan los asuntos, en su tarea alentar a los retraídos y restringir a los más atrevidos, nunca haciendo el trabajo en lugar de ellos, sino simplemente dirigiéndolos en la ejecución del mismo. La responsabilidad de un anciano se relaciona con los asuntos temporales y los espirituales. Ellos son nombrados para gobernar y también para instruir y pastorear. Los ancianos que gobiernan bien se han tenido por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Apacentar la grey de Dios
que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 2 al 3. La palabra de Dios usa el término gobernar con respecto a la responsabilidad de un anciano. El ordenamiento del gobierno de la Iglesia, la administración de los asuntos prácticos y el cuidado de las cosas materiales están bajo su control. Pero debemos recordar que una iglesia bíblica no consiste en un grupo activo y un grupo pasivo de hermanos. El primero controlando al segundo y el segundo simplemente sometiéndose a dicho control. O el primero llevando toda la carga mientras que el segundo se sienta con toda comodidad a gozar de los beneficios del trabajo del primero. Que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Es el propósito de Dios para su iglesia. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 25. Toda la iglesia que sea conforme al corazón mismo de Dios tiene en toda su vida y actividad el sello, los unos por los otros. La multitud es en su característica sobresaliente. Si los ancianos pierden de vista esto, entonces su gobierno de la iglesia pronto cambiará al señorío sobre la iglesia. Aún mientras los ancianos ejerzan el control en los asuntos de la iglesia, deben recordar que son solamente comiembros con los otros creyentes. Solo Cristo es la cabeza. Ellos no pueden nombrar para ser señores de sus hermanos, sino ejemplos. ¿Qué es un ejemplo? Es un modelo que otros pueden seguir. Puesto que ellos debían ser un modelo para los hermanos, entonces es obvio que no era la intención de Dios que ellos hicieran todo el trabajo y los hermanos ninguno, ni tampoco que los hermanos hicieran el trabajo mientras que ellos simplemente estuvieron al lado y mandarán que los ancianos fueran un ejemplo para los hermanos. Implica que los hermanos trabajan y que los ancianos también trabajan. Además, implicaba que los ancianos laboraban con diligencia y cuidado especial. Para que los hermanos tuvieran un buen ejemplo a seguir, ellos eran sobreveedores, pero no eran señores de sus hermanos, estando aparte y mandando, y es cierto que dirigían la obra, pero lo hacían más por ejemplo que por mandato. Tal vez es el concepto bíblico del gobierno de los ancianos. Por su responsabilidad no se refiere solamente al lado material de los asuntos de la iglesia. Si Dios los ha equipado de dones espirituales, entonces ellos también debieran tener responsabilidad espiritual. Pablo escribió a Timoteo: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente que los que trabajan en predicar y enseñar. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Es responsabilidad de todos los ancianos controlar los asuntos de la iglesia, pero aquellos que tienen dones especiales como profecía o enseñanza están libres para ejercitarlos para la edificación espiritual de la iglesia. Pablo escribió a Tito que un anciano debe poder exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Tito capítulo 1, versículo 9. La predicción y la enseñanza en la iglesia local no es tarea de los apóstoles, sino de los hermanos locales, que están en el ministerio, especialmente si son ancianos. Como ya hemos visto, la administración de una iglesia es un asunto de responsabilidad local, así también la enseñanza y la predicación. Del lado espiritual de la obra de los ancianos ayuda a edificar la iglesia, no solamente por medio de enseñar y predicar, sino por la obra pastoral. Aparentemente el rebaño es especialmente la tarea de los ancianos. Pablo dijo a los ancianos en Éfeso: por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor. Hechos capítulo 20, versículo 28. Y Pedro escribió en el mismo tono a los ancianos entre los santos de la dispensación: apacentad
la gracia de Dios que está entre vosotros. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2. El concepto actual de pastores está muy lejos del pensamiento de Dios. El pensamiento de Dios era que ese hombre escogido de entre los hermanos locales pastoreara el rebaño. No que hombres provenientes de otras partes predicaran el evangelio, fundaran iglesias y luego se establecieran allí para cuidar de esas iglesias. Un entendimiento claro de las responsabilidades respectivas de los apóstoles y ancianos despejaría muchas de las dificultades que existen en la iglesia hoy en día. Jesús es el Señor.